Bueno, 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 bueno. Estoy tratando de probar si se oye bien. Ok, técnicamente sí se oye bien. No sé si estaba fallando antes el... porque simplemente no sabía cómo ponerlo. Pero el chiste de esto, te voy a estar tratando de leer lo más que pueda para que... Voy a estar tratando de leer lo más que pueda para aprender básicamente a leer. Y voy a empezar con el Marqués de Sade. Si en algún punto no se oye, o si simplemente no entienden lo que estoy leyendo, o me pierdo demasiado, simplemente me lo dicen. Pero voy a empezar. Marqués de Sade, capítulo 1. Las desventuras de la virtud. Muy probablemente cambie el tipo de cómo hable mientras voy adaptando mi forma de hablar y cosas así. O sea, la forma en cómo hablo, quizá hable más rápido o más lento, no tengo idea. Pero, capítulo 1. Si habláramos de la filosofía ideal, contemplaríamos dos aspectos. Primero, considerar a Dios como creador del género humano y segundo, reconocer los fines que Él ha dictado para el hombre. No necesitaría nada más, pues con base en esto solamente, el hombre sería capaz de establecer reglas de conducta para orientarse en el camino de la vida. Pero uno podría preguntarse, ¿qué pasaría si, conforme al hombre recorre ese camino, comprobara que cada una de las reglas estuviera equivocada? ¿Qué tal si esas reglas suyas, aunque se hubieran concebido muy lógicamente, lo hubieran llevado por entre zarzales y espinos, en tanto que los hombres que las desobedecieran caminaran felices sobre pétalos de rosas? Si esto sucediera, ¿no se justificaría el abandono de estas reglas? ¿El nadar como va contra la corriente en lugar de luchar contra ella? No. Hay que cuidarse de tales razonamientos erróneos. En la base de la filosofía radica la verdad, y esta es absoluta. Si no logramos entender la verdad y el plan infinito de Dios, no debemos culparlo a Él, sino a nuestra poca inteligencia. Por lo tanto, la finalidad de la obra que comenzamos será demostrar que la virtud, presentada a un alma expuesta a la corrupción mundana, pero que todavía conserva los lineamientos de la verdad, llevará de nuevo esa alma por el camino de la justicia y el bien. Por desgracia, para lograr este propósito, tendremos que narrar una gran cantidad de maldades que abruman a una bella joven de carácter tierno, y descubriremos los goces y deleites frecuentes de quienes la atormentan. También nos veremos en la necesidad de exponer las bocas de personajes diabólicamente falsos, filosofías y ataques monstruosos, y a todos los valores que son tan apreciados por el hombre de bien. No obstante, puesto que tal presentación es esencial para demostrar la verdad, el lector no podrá dejar de perdonarla, pero tampoco dejará de beneficiarse al ver los falsos razonamientos del infierno mostrados tan francamente. Así son los azares del destino. Dos niñas que nacieron de los mismos padres, educadas en las mismas escuelas, consentidas por los besos y caricias de las mismas abuelas, abuelos, tías y tíos, y a pesar de eso tan distintas entre sí como el día y la noche. La más grande se llamaba Julieta. Aún no cumple los 15, pero su mente y su inteligencia son como los de una mujer de 30 años. Su figura es esbelta y ágil, sus ojos negros y llenos de amenazas, pero paradójicamente de amenazas repletas de atractivos. La menor es Justina, tiene 12 años y es una niña pensativa. Su belleza es parecida a la de su hermana, pero más tierna y frágil. Justina es seria, humilde y escrupulosa. Julieta es alegre, altanera y frívola. Al iniciar nuestra historia, Justina y Julieta se habían convertido precisamente en víctimas de una cadena de sucesos. Perdón,
víctimas de una desgraciada cadena de sucesos. Su padre, un conocido banquero de París, al sufrir algunos reverses de fortuna, antes que afrontar la deshonra de la quiebra, prefirió quitarse la vida. Un mes después, su atormentada esposa lo siguió a la tumba. Entonces las dos hermanas, Justina y Julieta, acudieron a sus parientes en busca de ayuda. Pero ay, que supo que la fortuna de su familia se había acabado. Aquellas mismas abuelas, abuelos, tías y tíos que la habían protegido, besos, las arrojaron materialmente a la calle. Finalmente las muchachas se presentaron en un convento al cual su padre había hecho importantes donativos en su época de prosperidad. Pero como las noticias de su infortunio habían llegado antes que ellas, la abadesa, en lugar de ofrecerles pan y una almohada para repasar sus cansadas cabezas, dio a cada una de ellas 50 coronas justas, dinero que su padre había dejado para las muchachas años antes, y les dijo adiós. Entonces, ahí en la calle, frente a las grandes puertas del convento, la infeliz Justina recargó la cabeza en el pecho de su hermana y comenzó a sollozar sin poder evitarlo. Pero Julieta, en lugar de compartir la pena de la pobre niña, se sentía triunfante en aquella situación. Pasando su pañuelo por los ojos enrojecidos de Justina, la consoló con estas palabras. Mira la mejor parte, querida hermanita. Ahora somos nuestras propias dueñas, libres de cualquier atadura. Como solo tienes 12 años, quizá no hayas sentido aún las exigencias de la carne que me ha cometido últimamente, pero te puedo asegurar que son una gran provocación y provocan aún hambre espantosa que no descansa hasta no ser satisfecha. Antes prisionera de las miradas de nuestros padres y familiares, no he podido satisfacerla completamente. Me conformaba logrando el poco placer que podía enseñando a mis dedos a responder a las imágenes de la mente en la que deseo ha propiciado la fiebre. Ahora, todo esto es parte del pasado y un destino que tú puedes evitar por completo. Vamos, juntas podemos vivir como las cortesanas, calmando el hambre de la carne en cuanto se presente, y también la sed de bienes materiales. Al escuchar tal argumento, Justina se escandalizó terriblemente. Oh, hermanita, exclamó la dulceña, ¿cómo puedes sugerir semejante cosa? Es contra la moral, contra la ley, y tal vez sea depravado. Tonterías, contestó Julieta. ¿Qué sabes tú de depravación? Sería una depravación mayor juntar los muslos con un amante generoso que pagar por las calles sin dinero, pidiendo un medrugo de pan. No, pero escúchame, continuó Julieta. Haces mucho caso a la opinión ajena y cambias fácilmente de comportamiento para estar dentro de las normas de los demás. Y acariciando con cariño el hombro de su hermana, agregó con una agudeza muy superior a la de su corta edad. La vida solo es una serie ininterrumpida de penas y placeres. En los últimos días hemos sufrido muchas de las primeras. Ahora, si somos inteligentes, trataremos de olvidarnos de ellas. ¿Cómo? Pues cargando la memoria de una mayor cantidad de placeres. Pero, protestó la bella Justina, será justo no tomar en cuenta lo que siempre nos han enseñado como es correcto. Lo justo, querida hermanita, contestó Julieta, consiste mucho más en multiplicar los placeres que en conformarse con las penas. Tenemos dos alternativas, hacernos cortesanas o morirnos de hambre. La primera proporciona placeres, la segunda solamente sufrimientos. Y tú me dirás, ¿qué te sugiere el buen juicio? Ya basta, gritó de pronto la asustada Justina. No soportaré ni una palabra más de esa lógica mal formada. Julieta se quedó sorprendida ante aquella reacción. Está bien, querida Justina, se disculpó. Si esos son tus pensamientos al respecto, no trataré de cambiarlos. Entonces, después de un momento, agregó, siendo así, no esperes que yo escoja también ese camino de pena solo porque tú lo decides. Por lo tanto, no nos queda otro remedio que continuar por distintos caminos. Después de esto, al darse cuenta de que debían separarse, Justina y Julieta se abrazaron en la calle, frente a las enormes puertas del convento. Luego se despidieron y se alejaron en direcciones opuestas. En el transcurso de su niñez, Justina había sido acariciada frecuentemente por la modista de su madre. Ahora que se sentía sola y abandonada por su hermana, decidió buscar a aquella mujer para pedirle ayuda en su presente desdicha.
La modista era una mujer bajita y corpulenta, con músculos varoniles y un mal humor casi permanente. Su rostro se iluminó ligeramente al ver a la hermosa Agustina parada en el umbral de su puerta. Se iluminó todavía más cuando abrazó a la niña. La apretó contra su pecho y puso una carnosa mano justo donde nacía la curva de sus nalgas un poco redondeadas. No obstante, en cuanto supo de las desventuras de Justina, la morena mujer la apartó de su lado. Si quisiera escuchar historias tristes esta tarde, dijo, iría a la ópera. Enseguida le dio Justina con la puerta en la cara. Dios mío, gimió la desventurada, apartándose de las manos. Gimió la desventurada apretándose las manos de angustia, parada frente a la casa de la modista, con el eco de portazo resonándole aún en los oídos. ¿Por qué han de ser tan desalentador el primer paso que doy en la vida? ¿Será que mi desdicha me ha marcado como indeseable? ¿Acaso aprecia la gente solo a quienes tienen algo que valga la pena quitarles? O quizás serán estas primeras experiencias una parte de la prueba divina a que soy sometida para demostrarle mi obediencia a los destinos de Dios. Al pensar en su creador, Justina recordó que aún no había hecho su visita diaria a la iglesia. Entonces, atravesó la ciudad deprisa para ir a la parroquia familiar, donde, después de pronunciar una corta oración ante el altar mayor de la iglesia, se presentó en la rectoría y solicitó audiencia del párroco. La bella joven llevaba un sencillo vestido blanco de manga corta. Sus lindos cabellos estaban esmeradamente recogidos bajo su gorrito y sus pequeños senos, cuyo desarrollo apenas empezaba. Tenía un toque mayor de inocencia por los múltiples pliegues de su gasa que la cubrían. Sin embargo, si el joven clérigo, de rostro serio que le abrió la puerta, fue capaz de observar tan tierna belleza, logró disimular su entusiasmo a la perfección. ¿Qué es esto? Gritó el joven sacerdote, jalando con fuerza una de las mangas del vestido de Justina. Brazos desnudos en la casa del Señor. Es una blasfemia. Oh, por favor, padre, sollozó la pobre muchacha, mientras dos grandes lágrimas le resbalaban tristemente por las pálidas mejillas. Mira el estado en el que estoy. Acabo de perder a mis padres. Sí, exclamó el clérigo, y también las mangas, por lo que veo, señorita. Esa es la casa del Señor, la casa del Señor. Le suplico, padre, insistió ella. Mis padres han muerto. El cielo los ha llamado, se los ha llevado lejos y a mí cuando se los ha llevado lejos de mí cuando más lo necesitaba. Pero, ¿no entiendes, insolente golfilla? Dijo con voz chillona el sacerdote. No me importa quién llamó a quién cuando alguien lo necesitaba. Tú no puedes entrar en esta rectoría con tus brazos desnudos. Hizo una pausa para tragar saliva. Expuestos. Era tal el ruido que el párroco, sentado en su escritorio, donde dejaba un libro de dibujos eróticos, tratando de discernir si sus características sexuales eran suficientes para justificar que se le condenara el siguiente domingo desde el púlpito, se asomó para ver qué pasaba. Al notar el encanto del bello rostro, pálido y bañado en lágrimas de Justina, por no decir algo de la exhibición del blanco nacarado de sus bien torneadas y atractivas piernas, porque, al retroceder bajo el empuje de la última andada verbal del joven sacerdote, el bajo del vestido de la tierna joven se le había subido arriba de las rodillas. El anciano sacerdote se sintió lleno de compasión. Despanchando a su arrebatado y joven subordinado, tomó de la mano a Justina y se la llevó hacia su escritorio privado, donde le dijo: No tomes en cuenta al padre Troppard, querida mía. Padece de una impetuosa muy común entre los jóvenes que renuncian a los placeres de la carne para someterse de lleno a los mandatos del que es el dueño de todos nosotros. Entonces, tomando el hermoso rostro de la niña entre sus arrugadas manos, el amable cura le preguntó dulcemente: Dime, ¿cuál es tu aflicción? Mis padres han muerto, llamados al cielo cuando más me hacían falta, expresó brevemente Justina. Nuevamente, grandes lágrimas de pena corrieron desde sus hermosos ojos azules. Vamos, le dijo cariñosamente el sacerdote, el llorar no va a resolver nada, ¿verdad? Y como la triste niña sorbía con la nariz y se sentía, sacó un pañuelo blanco del bolsillo de la sotana y le enjugó las lágrimas. Cuando Justina dejó de llorar, el sacerdote tomó sobre su regazo y al hacerlo, sin querer por supuesto, el vestido se le levantó otra vez más arriba de las rodillas llenas de hoyuelos, mostrando la carne tersa de sus lindos muslos jóvenes.
Completamente fuera de sí y apartando sus impulsos compasivos, el anciano quedó con la boca abierta y sus ojos se esforzaron por ver más allá del borde levantado del vestido. Justina, demasiado ensimismada en su dolor para darse cuenta del trastorno que había causado, y tan ingenua que no sospechaba acerca de los motivos del amable sacerdote, se sorprendió al escuchar el rugido agudo y jadeante que salió de sus labios. Como era todavía una joven y confiada, pensó que aquella exclamación era una simple expresión de simpatía por su evidente estado de abandono, y conmovida, trató de calmarlo pasando sus blancas y delicadas manos por la barba que le cubría sus mejillas. Padre, dijo con voz cariñosa, me conmueve esa muestra repentina de simpatía, pero por favor trate de controlarse. Ahora que he secado mis lágrimas, se renueva mi dolor al ver cómo lo estoy haciendo padecer. Y al decirlo, le ofreció de nuevo su propio pañuelo, mojado con llanto. El clérigo se sintió entonces cautivado por un verdadero frenesí de confusión y deseo, que la suave presión de la mano de Justina en su mejilla solo servía para exacerbar. Sin hacer caso del dulce ofrecimiento del pañuelo, intentó controlar su lujuria, esbozando la señal de la cruz rápidamente por su pecho. Ese movimiento obligó a Justina a cambiar de posición en su regazo, y el movimiento provocativo de las tiernas nalgas aumentó más la ardiente pasión que él sentía. Al llegar a ese punto, el lugar se vio perturbado por unos fuertes golpes dados en la puerta, acompañados por la estruendosa voz del joven padre Chopard. Era tan gruesa la madera de la puerta que no se escuchaba bien sus palabras, pero los golpes seguían resonando, y Justina, al recordar su primer encuentro con el joven e impetuoso sacerdote, comenzó a moverse llena de preocupación. Esa agitación provocó que su vestido se levantara todavía más, dejando casi totalmente visibles sus hermosos muslos blancos. El sacerdote, ya sin poder contenerse, la acostó con brusquedad e introdujo rápidamente su cabeza entre las piernas de ella. ¡Santo cielo! Gritó la niña asustada, dándose cuenta que la naturaleza carnal le aquel interés. Por Dios, ¿qué está haciendo? El cobarde sacerdote no contestó. Agarró fuertemente las caderas de la niña, que lo rechazaban con todas las fuerzas, y gruñendo como un animal, siguió adelante con su propósito. No obstante, solo pudo disponer de un momento para explorar, pues de nuevamente se oyó la voz del padre Chopard, y entonces el mensaje resultó bastante claro. Había llegado sin avisar un enviado del señor obispo, y exigía ver al párroco de inmediato. Justina aprovechó esa oportunidad, se soltó del brazo del cura y echó a correr hacia la puerta, en el mismo instante en que la abría Chopard. Entonces, cuando la asustada niña pasaba al lado del joven sacerdote, el párroco se levantó tambaleante y corrió tras ella con el puño en alto. ¡Fuera! ¡A la calle, malvada! Vociferó. No manches más este recinto. Y como la expresión en la cara del joven padre Chopard detonaba que el encuentro con Justina no le había pasado desapercibido, agregó, intentar seducir a un santo varón en la propia casa de Dios debería darte vergüenza. La pobre y desventurada niña, 2 veces humillada en sus intentos por encontrar un santuario donde protegerse en los embates de la vida, salió corriendo de la rectoría y no se detuvo hasta que sus fatigadas piernas se negaron a sostenerla. Luego, después de haberse descansado en un momento, caminó cojeando hacia una casa de huéspedes barata, donde alquiló un pequeño cuarto con los 12 luises que le quedaban. Oh cielos, suspiró la niña desesperada, hincada al pie de la cama, y después de decir su oración de la noche. ¿Qué debe hacer una muchacha para salir adelante en este mundo perverso? Nadie puede ofrecer una bondad. No encontraré piedad en las personas. Y considerando de esta manera las adversidades del destino, se acostó sobre la cama y dio rienda suelta a sus penas, dejando brotar un copioso llanto. Por ahora dejaremos la desdicha de Justina y pondremos nuestra atención en Julieta, quien, aunque no tenía mejores prendas que su querida hermana, se convirtió, al cabo de 15 años, en una dama con título de nobleza, buenos ingresos, preciosas joyas, casas en la ciudad y en el campo, y el amor y la confianza de un reconocido consejero del Estado. Es de suponerse que su progreso en el mundo fue bastante complicado, pues realmente, solo por el camino más difícil puede mejorar su vida a una pobre joven. Pero encontraremos aquí su historia, ya que ésta habla por sí misma. Cuando se separó de su hermana, Julieta se encaminó sin dudar hacia la casa de la mala nota de cierta Madame Duverger, cuya reputación era conocida en todo París.
A pesar de que se presentaba con solo una bolsa bajo el brazo y un vestido azul arrugado, la recibieron como si llegara en un lujoso carruaje, pues su cara y su figura eran demasiado atractivas. Es decir, el atractivo que llama la atención para quienes la indecencia tiene un atractivo. Y en la casa de Madame de Vigier era lo más parecido. Después de platicar su historia a la Madame, Julieta solicitó lecciones de artes que habían ayudado a muchas otras muchachas a conseguir prosperidad. ¿Qué edad tienes?, preguntó con ansias Madame Duverger, pues son pocas las ocasiones en que una de las de su oficio se topa con una víctima como Julieta. Cumpliré los 15 dentro de unos días, madame, le respondió la joven. ¿Y acaso algún hombre ha? Indagó con excitación la matrona, desbrochando al mismo tiempo el desastroso vestido azul, bajo el cual Julieta no llevaba nada puesto. No, señora, se lo juro, dijo la joven sin vacilar. Entonces la Duverger besó a Julieta en la mejilla y al mismo tiempo metió la mano entre los formidables muslos de la hermosa joven, hasta que la tuvo bien pegada a un par de nalgas desnudas y una suavidad sublime. Pero dicen ahí, susurró la vieja bruja con el corazón palpitante, que a veces en esos conventos un sacerdote, una monja, una amiga se vuelve, digamos, muy íntima. Nunca, dijo Julieta. Yo necesito pruebas, Jadio de Bellier, respirando fuertemente. Entonces tendrá que comprobarlo usted misma, contestó Julieta sin apenarse. De inmediato la vieja se hincó y separando los pilares maravillosamente esculpidos que eran las piernas de Julieta, le metió la lengua dentro del triángulo suave y moreno de vello que poblaba en el punto de la unión. Mm, Gimió la sofocada madre Madame al establecer su contacto de su lengua con la vulva caliente y palpitante de la muchacha. Y Julieta, disfrutando por entero la sensación, empezó a balancear y a menear sus caderas con gran flexibilidad, en forma tan provocativa que poco a poco se desmayaba la de placer. En cuanto terminó el acto, la vieja Madame rodeó los hombros de Julieta con su brazo y le dijo: Querida niña, por supuesto que eres bienvenida aquí. Solo tienes que poner atención a lo que yo diga y portarte según mis indicaciones. Requiero que te mantengas limpia, que vivas moderadamente y que seas leal con tus compañeras. Hazlo y en el transcurso de 10 años serás la mujer más rica de todo París. Después de pronunciar este discurso, Julieta fue presentada a sus futuras hermanas de pecado. Enseguida le asignaron un cuarto en la casa y al día siguiente su cuerpo fue ofrecida como mercancía. Durante los 4 meses siguientes, su cuerpo se vendió a más de 100 compradores. Una vez que pasó por la etapa del aprendizaje, Julieta se convirtió en pupila titular de la casa, con derecho a compartir pérdidas y ganancias. Se dedicó por completo a sus actividades, realizando perversiones inconcebibles con gran maestría. Esta dedicación a la vida de libertinaje llamó la atención de un caballero rico y anciano. Mientras tanto, las recomendaciones de este propiciaron citas con otros de su misma categoría social, y después de cierto tiempo, la desenfrenada muchacha se convirtió en una de las favoritas de la élite. Verdaderamente era tan exquisitas sus habilidades que en el transcurso de menos de 4 años, 6 hombres se habían suicidado por no soportar la idea de tener que compartirla con otros. Finalmente quedó bien establecida su reputación. Cuando Julieta cumplió 20 años, cierto caballero, el conde Lorsange, se enamoró tanto de ella que le ofreció matrimonio, junto con ingresos considerables, casas y sirvientes. Además, aceptó de buen agrado olvidarse de su pasado y le ofreció todas las oportunidades posibles de reanudar la vida de mujer decente. No obstante, Julieta se sintió infeliz ante los requerimientos que el matrimonio impone y, por lo tanto, algunas semanas después de la boda, decidió que no le quedaba otro camino que recobrar la libertad matando a su esposo y bienhechor. Después que el conde fue asesinado y todas las evidencias de la oscura acción borradas, la vida de Madame Lesarge se dedicó abiertamente a sus antiguas actividades, acostándose con cualquiera que pudiera pagarle 200 luises o más, según fuera su capricho. En el transcurso de 6 años, agregó a su lista de amantes 3 embajadores, 2 obispos, un cardenal y 4 caballeros de la Orden del Rey. En el mismo lapso de tiempo cometió 2 asesinatos más, y a esos crímenes, bastante monstruosos ya de por sí, agregó 3 o 4 abortos, pues temía que el embarazo pudiera deformar para siempre su hermoso cuerpo. De esta manera, las aventuras de Julieta nos permiten ver que los seres más degenerados pueden encontrar en lo profundo del vicio y la depravación, que eso se llama felicidad.
pero que esta infame verdad no preocupe a los justos y a los rectos, pues la felicidad que se encuentra en la crimen es engañosa, sin tomar en cuenta los castigos que sin duda reserva la divina providencia para los criminales. Estos alimentan también en su alma un gusano que nunca deja de corroer sus sentimientos, impidiéndoles disfrutar sus acciones por completo y dejando en ellos solamente el recuerdo penoso de los crímenes que los han hecho conseguir su bienestar actual. En tanto que la desdicha, víctima del destino, conserva su corazón un consuelo verdadero, fruto del convencimiento de sus propias virtudes, le compadecerán en el cielo las injustas de sus semejantes. Y ahora, regresemos a la historia de Justina. En la casa de huéspedes donde se había alojado después de los tristes acontecimientos a manos del viejo y malvado sacerdote, Justina contó de nuevo su historia triste a la casera y le pidió que le recomendara alguna persona influyente, rica, que pudiera mejorar su lamentable estado. El caballero que le recomendó era un hombre llamado Dubourg, uno de los negociantes más poderosos de la ciudad, y a quien Justina llevó sus penas de inmediato. Ven, pequeña mía, le dijo amablemente Dubourg, tomando a Justina de la mano y llevándosela a su habitación. Tengo la seguridad de que te ayudaremos a salir de esta dolorosa situación que con tanto sentimiento platicas. Dichas palabras, dichas estas palabras, cerró la puerta de la habitación, la sentó sobre su regazo y le metió la mano por debajo del vestido. Señor, deténgase, le pidió Justina. Soy muy pobre, pero decente. ¿Cómo es posible? Inquirió sobre Dubourg, sin quitar la mano del cálido nido en que se encontraba tan agradablemente sumida. Solicitas ayuda, pero no ofrece servicio alguno en recompensa. ¿Servicio? Sí, señor, contestó Justina, librándose de su abrazo. Pero solo el que la decencia de mis pocos años me permitan realizar. Dubourg se le quedó mirando con atención durante unos instantes. Luego se levantó rápidamente y dejó caer la bella Justina al suelo con un terrible estrépito. ¡Largo de aquí! Gritó señalando con rabia la puerta cerrada. En ese momento, lo que menos me hace falta es decencia. Pero señor, dijo la hermosa niña en tono suplicante, hinchada en pies, si todos pensaran como usted, los pobres de este país morirían abandonados en las calles. ¿Y qué tendría eso de malo? Preguntó Dubourg con una risa sardónica. En la actualidad sobran súbitos a Francia, tomando en cuenta la diversidad y propensión del mecanismo humano para la reproducción. No existe un verdadero peligro de que el país se quede sin gente. Después de escuchar aquellas crueles palabras, la hermosa Justina comenzó a llorar, pero las lágrimas tiernas y calientes que inundaron sus ojos azules no lograron conmover el duro corazón de Dubourg, solo sirvieron para endurecerlo más todavía. Agarrando el vestido por el hombro, lo rasgó en la espalda. Mozuela tonta, vociferó. Ahora te quitaré por la fuerza lo que te negaste a darme por buen agrado. Y el gran puño del cruel negociante, pesado como un jamón, se estrelló salvajemente sobre la cara de Justina, tirándola y dejándola a su paso una línea de carmín de sangre, escupiendo una bocanada del vital líquido sobre la alfombra. La dolorida muchacha se hincó y rodeó sus brazos a la pierna de aquel hombre odioso en un último ruego. Oh, señor, se lo suplico, gritó. Libéreme de esta bajeza. Lo rechazaré hasta el final. Puede estar seguro de eso, pues preferiría morir mil veces que entregarle mi doncellez, pues desde niña me han enseñado que debo protegerla más que otra cosa. Entonces, ahora sabe que estoy decidida a no ceder. Abandone su ataque. Seguramente no podrá obtener algún deleite de mi llanto y mi rechazo si lleva a cabo su intento de violarme. En cuanto haya cometido el crimen, la contemplación de mi cuerpo lastimado lo llenará de remordimientos. Pero los ruegos de la dulce niña no servían de nada, pues Dubourg, una vez de sentirse mal por el espectáculo de aquel sufrimiento, lo estaba disfrutando realmente, deleitándose, excitándose. Luego de golpearla frenéticamente una, dos y tres veces, se lanzó sobre ella y comenzó a chuparle la boca ensangrentada. Al mismo tiempo que una mano arrancaba lo que le sobraba del vestido, abriéndose camino hacia la meta que pretendía alcanzar. Pícara, le gritó hundiendo los dientes en el cuello. Golfa, cerda. Y finalmente la tuvo toda desnuda y preparó para cometerle un último ultraje. Pero en ese momento, ¿quién podía decirlo? ¿Sería un milagro? Quizá Dios Todopoderoso quiso en aquel
encuentro inculcar a la infortunada niña un horror suficiente para estar segura de que se resistiría desde entonces cualquier intento de carácter sexual. El caso es que el brutal Dubourg, pocos segundos antes de cometer el ultraje que hubiera privado a la hermosa Justina de su doncellez, sintió de pronto que la llama de su pasión se extinguía en el furor de la empresa. Perdida su potencia, el atacante desarmado solo pudo contemplar con desesperación y odio que el blanco de su perversa lujura se levantaba del suelo y salía corriendo al cuarto. Y hasta aquí va a ser el primero. Entonces, fueron 6 capítulos. Y lo voy a dejar hasta aquí. Y muy probablemente mañana continúe con otros 6 o algo así. Hasta que acabe. Y muchas gracias por haber estado. Cualquier cosa, si les haya gustado o no, me lo comentan.